Comunicación educativa y aprendizaje educativo, los ejes de la construcción humana. Comunicación, transmisión de información, es decir, transmisión de un mensaje. El autor hace hincapié en la comunicación como un proceso de transferir, traspasar información para poder emitir esta a través de un emisor y un receptor, que a la vez está compuesto de una modalidad, un ritmo, un código, un canal y un medio. Como parte fundamental de la comunicación, tenemos el mensaje. Como sabemos, la comunicación está compuesta por un mensaje, en donde éste pasa a ser una secuencia de señales que constituyen la base de la información. Por tanto, el receptor capta la información como unidades informativas que tendrán que ser procesadas. De esta manera, Castillejo nos habla de la comunicación educativa, la cual está obligada a estructurarse de acuerdo con las legalidades del aprendizaje humano y con los objetivos que persiga. Por tanto, Castillejo toma de Foster que debe de haber un aprendizaje en la comunicación educativa, estableciendo algunos principios. Estos principios exigen en la elaboración de la comunicación educativa y en su realización que, por una parte, la diferencia de otras modalidades y por otra, la caracterizan como tecnología educativa de alta complejidad. Modelo ACT, Advanced Computer Turing. Intenta lograr la máxima eficacia en el proceso de comunicación controlando la variable información. En este apartado se propone un modelo donde se representa al estudiante como un conjunto o unidad de producción que debe proporcionar información del contexto del problema a resolver y ajustar la cantidad-calidad refiriéndose al tamaño de información con el aprendizaje que se produce, estableciendo como finalidad facilitar las aproximaciones al objeto previsto. En este punto debemos de poner atención sobre cómo el receptor de la comunicación educativa se vuelve un receptor procesador de información, la cual capta y admite según sus propios patrones perceptivos, de tal forma que asimila, organiza, interpreta y reorganiza de acuerdo a sus propias categorías. Dando apertura al sistema transformador autogenerado que transforma su propio sistema, autoconstruye la reorganización, incorporación y abandono de las funciones del proceso de comunicación. Castillejo en este apartado busca destacar la idea de la transformación en el desarrollo de información como un restablecimiento al proceso de comunicación. De esta forma, desde una perspectiva comunicativa, la educación pasa a estar obligada a cubrir la elaboración, la selección y la emisión de información. Esto se debe a su condición referida al patrón educativo. De esta forma, la información que la educación proporciona hace referencia a la autoconstrucción, que es la reintegración de los efectos de su conducta, es decir, que se reintroduce en su sistema de información inducida por la educación. Asimismo, la autocomunicación proporciona datos que permiten valorar simultánea y multidimensionalmente, involucrando varios aspectos como sus adquisiciones, organizaciones y transformaciones, las cuales impulsan a crear nuevas reorganizaciones. Esto quiere decir que los datos proporcionados a través del proceso de comunicación educativa deben ser adquiridos y procesados de una buena manera para que a su vez, como resultado, se puedan crear simultáneamente nuevas reorganizaciones. En consecuencia, el propio sistema procesador es el que evalúa de forma inmediata o diferida la pertenencia, la utilidad, la eficacia de la información recibida, al igual que el propio proceso educativo. Por tanto, el sistema procesador evalúa todos los elementos de la comunicación. En un interés pedagógico, la información y medio comunicativo son complementarias y decisivas, porque la comunicación educativa debe ser en todo caso persuasiva y promover las previstas transformaciones, por lo que el contenido y el programa deben estar construidos por el patrón educativo. Por tanto, los círculos de protección son parte de un programa propuesto que conforma, a nuestro juicio, un concepto de alto relieve pedagógico, ya que va dirigido a establecer que lo aprendido sea un elemento más del proceso educativo, para tomarlo como un componente propio del proceso y no simplemente en el espacio de aplicación o verificación. Castillejos nos maneja las diversas condiciones básicas de la comunicación educativa. Una de ellas es la motivadora, que se enfoca en lograr la apertura y disponibilidad de los sistemas de recepción, ya que en este punto se retoma la variable efectiva que se aborda como una clave para el aprendizaje. De esta manera, si no hay motivación, no se promueven las actividades del procesamiento. La persuasiva nos dice que la comunicación educativa tiene como objetivo primario el logro de incorporar información a los procesos de transformación o estructuración.
La estructurante pretende orientar reorganizaciones a modo de realizarlas, al ofertar estructuras y relaciones en la propia comunicación educativa, teniendo como finalidad incrementar los procesos y los grados de formación en construcción personal. Esto quiere decir que se orienta relacionando y estructurando dentro del mismo proceso de reorganización para crear una reconstrucción propia. La adaptativa. Esta posibilita más y mejores interacciones con el medio, reabriendo los procesos motivacionales y afectivos. Otra de las condiciones es que sea consistente, ya que pretende vincular congruentemente la exigencia del patrón educativo con una insistencia novedosa, para que se promuevan consistencias a través del vector novedad y así mantener la estructura de la propuesta comunicada. En otras palabras, se debe mantener la estructura de la propuesta sin perder de vista que ésta sea novedosa y congruente a la exigencia del patrón educativo. El generalizador promueve tanto en el sentido vertical como horizontal generalizaciones al incorporar la información en el propio proceso de la comunicación. La facilitadora de inteligibilidad. Sustenta la condición de inteligibilidad e implica la consideración de los parámetros físicos de la comunicación, así como incluye distintos canales por un mismo mensaje. De esta manera, la comunicación directa y personal, también llamada total, confluye modalidades lingüístico-verbales, paralingüísticas y no lingüísticas, canales diferenciados, proceso de feedback inmediatos y simultáneos. La propuesta de integración de los medios es más eficaz bajo la fórmula de cuantos más medios integrados es más fluida y pertinente es la comunicación. Comunicación organizacional y construcción humana. Institución escolar. Es una organización educativa exclusivamente dedicada a generar, elaborar y realizar educación, abordar la dimensión de la comunicación en el seno de la escuela y su incidencia en la construcción humana es el objetivo básico de esta organización. Se considera que la esencia de una organización es un sistema de comunicación, lo que nos dice que es la circulación de la información y la transmisión de significados. Ahora bien, el autor hace mención en el sistema comunicacional, que influye de manera importante en el desarrollo de los sujetos instalados en la organización, ya que los significados actúan como elementos esenciales en los procesos de integración y transformación de la información. Por tanto, el clima organizacional hace referencia a la representación de todas las conductas interactivas, las cuales se apoyan y constituyen uno de los elementos claves de la personalidad de la organización. Asimismo, contribuye a proyectar en los miembros la imagen de esta. Sin embargo, también nos dice que la percepción por parte de los miembros de la organización depende de 3 variables, como es las causales, las intermedias y las finales. Posteriormente, Castillejo nos habla de los estilos comunicativos y construcción personal. Haciendo referencia a que el estilo comunicativo se integra en el proceso de comunicación estrechamente vinculado a las cuestiones propositivas y por tanto decisivas para la interacción personal. Otro estilo que maneja el autor es la comunicación dogmática, que se caracteriza por utilizar estilos cerrados y rechazar nuevas informaciones. Estas tienen tendencia a la supervisión constante, escaso nivel de feedback procesado e inseguridad personal, siendo así una característica principal de la comunicación dogmática las opiniones y los puntos de vista inflexibles. De esta manera, el autor nos dice que la comunicación autoritaria es aceptada por las personas inseguras, ambiguas y rígidas. Sin embargo, esta se pierde al encontrarse con sujetos seguros, tolerantes, así como abiertos a mucha información. Por tanto, las atribuciones casuales permiten entrever el modo en que discurre el proceso de configuración personal de profesores y alumnos en su dialéctica e interacción. Se perfilan como afirmaciones diagnósticas acerca de la causación de un problema, situación, evento, dando lugar a estrategias de afrontamiento distintas según sea el cariz de tales autoevaluaciones diagnósticas. Ahora bien, la comunicación bajo inseguridad tiene como base la comunicación dogmática, que incrementa su efecto en el proceso educativo. El sujeto de la educación, alumno-receptor, está sometido a situaciones constantes en las que hace uso mínimo de su nivel de predicción, siendo este escaso. Por tanto, para conseguir la reducción de la inseguridad se promueven estrategias como son las estrategias pasivas. Esta estrategia nos menciona sobre el reductor de la inseguridad, que es el que va a recoger la información acerca de un objetivo o logro por medio de la observación no disruptiva. Las estrategias activas son estrategias directas cara a cara
pero no se utiliza la interacción entre los observadores y los que tratan de alcanzar el objetivo, pues en ocasiones los triángulos informacionales pueden ser eficaces en las organizaciones formales donde no siempre es posible una interacción. Estrategias interactivas. Nos menciona el autor que hace referencia al contacto e intercambio entre el observador y el target. Las redes sociales proporcionan a los individuos información que hace que el entorno sea más estable y predecible y, por tanto, las comunicaciones más fáciles. Interiorizar la información. Castillejo, en este apartado, menciona, al interiorizar la información, se capacita a las personas para poder responder a sus entornos más adaptativamente y, por tanto, ganar más control sobre sus resultados. Comunicación de expectativas y construcción personal. Nos habla sobre el proceso comunicativo educativo, que tiene una finalidad de persuasión, el cual se va a transcurrir información diversa, en donde es posible identificar diferentes planos. Los efectos cognitivo-motivacionales desde el proceso de comunicación supone que toda actividad educativa en contextos formales traduce un determinado modo de configuración que el sujeto de la educación construye personalmente, entendiendo que en el proceso de comunicación el sujeto es el encargado de construir su proceso de comunicación reflejándolo en la actividad educativa. El autor nos habla de la actividad educativa, la cual hace referencia a los procesos educativos internos, los cuales son de elaboración cognitiva, sin embargo, se ubican en el espacio del sujeto. Las cogniciones motivadas tienen como soporte la interacción y el intercambio comunicativo, este siendo propio de las situaciones instructivas en el aula. La teoría de la comunicación nos dice que esta está centrada en los procesos cognitivos y las resonancias afectivas que median la conducta del logro, al igual que la cualidad de los aprendizajes que se generan. Ahora bien, la dinámica interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje promueve en los agentes educativos patrones de percepción casual y estilos atributivos en consonancia con las creencias, actitudes, expectativas y sentimientos. Asimismo, el patrón atributivo es la tendencia de hacer determinados tipos de inferencia casual a través de situaciones y a través del tiempo. Por tanto, el feedback informativo es el proceso a través de un sistema de creencias, el cual está organizado por valores, lo que atribuye positivamente o negativamente. De esta manera, los valores que se consideran más importantes servirán para los propósitos de conducta. Por tanto, las atribuciones casuales permiten entrever el modo en que discurre el proceso de configuración personal de profesores y alumnos en su dialéctica e interacción. Se perfilan como afirmaciones diagnósticas acerca de la causación de un problema, situación, evento, dando lugar a estrategias de afrontamiento distintas según sea el cariz de tales autoevaluaciones diagnósticas. Castillejo menciona el modelo de atribución causal, el cual permite pergeñar la percepción que tiene un alumno de su medio ambiente escolar y el cómo dicha percepción de lo que le sucede afecta su misma configuración personal. Por otro lado, hablaremos de los efectos de las causas y las dimensiones causales de los sujetos. Una de ellas es la estabilidad, que influye directamente sobre las expectativas que siguen al éxito o al fracaso del sujeto. Lugar de causalidad. Se relaciona con la afectividad resultante del éxito o fracaso, afectando primordialmente a la autoestima del sujeto. Esto es, la atribución de un resultado a factores internos, aptitud, potencia la reacción afectiva del orgullo, vergüenza. Por último, la dinámica instructiva afecta la percepción de las causas de logros por el educando y por tanto marca una determinada autoconciencia respecto de sí mismo. El autor hace referencia al fracaso como un signo de incompetencia personal o la incompetencia de la resolución de algún problema, que puede ser derivado de un esfuerzo inadecuado. Ahora bien, la intervención ha de ser, por supuesto, personalizada y contextualizada según los mismos educandos, centros, profesores, materias, disciplinas, medios, equipos de apoyo, colaboración de otras instancias. Posteriormente se mencionan los programas de cambio de logro, que tratan de ser suficientemente pragmáticos, aunque a veces se precise no solo de una adecuada intervención psicopedagógica, sino también terapéutica, a fin de restablecer rupturas comunicacionales del sujeto en su medio. De esta manera y por último nos centramos en los esfuerzos de la recomposición atributiva en el marco de la dinámica comunicacional, optimizada en primera instancia por los profesores. Un ejemplo de esto hace referencia directa a la tasa de esfuerzo realizado por el alumno en alguna tarea,
además de procurar un mejor control de los efectos cognitivos afectivos, susceptibles de la producción tras el propio feedback. Esto ayudará a su autoconfiguración personal